Muchas gracias a Dios por tenernos acá en este lugar. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido vivir un día más, Padre Celestial. Gracias por todas y cada una de mis hermanas aquí reunidas, Señor. Te pido que las bendigas grandemente, Señor. Gracias por esta familia espiritual, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor. Queremos darte la gloria y la honra. Estamos aquí reunidas en tu nombre, Señor. Tú eres el motivo de nuestra reunión y te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este privilegio, Señor. Primeramente dirigirnos a ti, Señor, saber que estás en medio de nosotras, que nos escuchas, que nos amas, Señor, que podemos llamarte Padre, Señor, que es un gran privilegio. Y gracias, Señor, por este día y por darme la oportunidad de estar aquí, Señor. Bendecimos a todas las mujeres que no han podido venir, Señor, que tú las guardes donde quiera que estén. Tú conoces sus circunstancias, el motivo de su ausencia, Señor. Y te pedimos, Dios mío, también por las mujeres que van a ver este estudio de tu palabra, esta enseñanza, Señor, que tú bendigas, Señor, Padre Celestial. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus preciosas manos. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, y trayéndonos a la mente, Señor, lo que tú quieres, Señor, y que nos ayudes a renovarnos cada día, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanas, de verdad que es un privilegio estar acá hoy, que es un día muy especial para mí. Gracias por todas, por todos los saludos, por todos esos detalles hermosos. Dios me las bendiga a todas. Y también quiero dar gracias a Dios porque no estaba dentro de la programación que yo estuviera hoy acá, pero el Señor lo permitió así y le doy gracias. Y es una manera de entender que el mejor regalo que Dios me ha dado es poder aprender de su palabra y poder compartirla. Hoy vamos a seguir estudiando sobre una fe viva. Y como siempre lo hemos recalcado, una fe que está viva es una fe que se mueve, una fe que cree, y cuando nosotros creemos no nos estamos quietos, sino que aprendemos a movernos delante del Señor primeramente. Que nuestro espíritu, que es el que clama dentro de nosotros, que sigamos ahí escuchando esa voz del Espíritu y no la voz de nuestra carne, que a veces nos llenamos de motivos, de pereza, de muchas cosas y queremos como aquietarnos, pero el Señor nos mueve a través de su Santo Espíritu. Hoy tenemos un tema muy importante y nuestro título de hoy es Una fe viva no se desanima. Sabemos que como ya lo hemos visto, como lo hemos estudiado, el desánimo es algo que ahora es muy común. Por cualquier motivo nos desanimamos, por cualquier motivo como que se nos cae, nos da tristeza, etcétera. Cualquier cosa es un motivo para nosotros, para esta sociedad, para esta generación. Nos hemos acostumbrado tanto a reclamar nuestros derechos, por decirlo así, que de alguna manera hemos olvidado que cuando reclamamos un derecho también tenemos un deber. Entonces siempre estamos en ese son de reclamar nuestros derechos, que yo tengo derecho, que porque no me tienen en cuenta, que porque que yo tengo derecho que el país me dé subsidios,
que yo tengo derecho. Sí, es cierto, tenemos muchos derechos como ciudadanos, como creyentes, como hijos de Dios. El Señor nos ha dado derecho a ser agradecidos con Él primeramente. Ese es a reconocer que no merecemos nada delante de Dios. Puede que podamos reclamarle nuestros derechos al gobierno, podamos reclamarle nuestros derechos no sé, a nuestros empleadores, a nuestras autoridades, pero delante de Dios, ¿será que tenemos algún derecho? Delante de Dios no tenemos ningún derecho. Delante de Dios lo único que somos es deudores. Deudores somos porque nunca podremos pagar ese regalo tan grande que es la salvación. Es un regalo que jamás podremos pagar. Por eso la palabra dice que somos deudores. Por más que hagamos, por más que estemos siempre al servicio del Señor, vamos a ser deudores y no vamos a pagar esa deuda jamás. Entonces debemos siempre tener en cuenta eso, que delante de Dios no podemos reclamar nada, nada. ¿Por qué? Porque somos deudores y porque todo como lo cantamos ahorita y siempre lo tenemos que tener en cuenta es por gracia. Como lo dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es por lo que hagamos, sino por gracia del Señor que podemos estar delante de su presencia. Entonces, siguiendo con nuestro tema está en Mateo 15, del 21 al 28. Y antes que nada, vamos a recordar lo que dice Hebreos 11:6. Nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros tenemos esa convicción, primeramente que hay un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Y si nos acercamos a Él con esa convicción de que Él es el único Dios todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada que se salga de su poder, de sus manos, entonces es una promesa del Señor que dice que Él es galardonador de lo que le buscan, de los que le buscan. Entonces debemos buscar a Dios con esa confianza, con esa certeza que Él es galardonador de cuando le buscamos. Él nos va a dar un galardón. ¿Qué es? Es un regalo, es un obsequio. Y como siempre lo hemos visto, no siempre nos va a dar lo que queremos como lo queremos. Él nos va a responder, pero de eso se trata, de tener la convicción de que Él nos va a responder, de que Él está ahí. Entonces vamos a empezar. En Mateo 15, no vamos a leer todo, sino vamos progresivamente. Vamos leyendo y vamos explicando. Entonces aquí vemos que en Mateo 15, 21 nos dice, en nuestro primer punto, nos dice en Mateo 15, 21 y 22. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces nuestro primer punto es: una fe viva no se desanima, ¿cierto? Sino que el primer punto es: no se desanima porque sabe en quién confía. Lo primero que vemos aquí en este versículo, primero que todo nos habla que en el 21 que Jesús salió de allí, o sea, de la región en donde estaba, y se fue a la región de Tiro y de Sidón, que era una región pagana, una región de personas que no eran del pueblo
de Israel, allí habitaban los cananeos, era una región de Canaán. Y entonces era una región de gentiles. Y era una región muy pagana, que ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, creían en dioses que obviamente ellos se habían imaginado, los habían creado, y ellos rendían culto a todos estos dioses y no eran creyentes. Y el Señor, en su ministerio, esta región era muy alejada de Jerusalén, era muy lejos. Vemos aquí primero el ministerio de Jesús, que él anduvo, y como ya lo sabemos, no era en carro, ni no habían los medios de transporte que hay hoy, ni mucho menos. Entonces ellos iban caminando o en un burrito, no sé, pero era una región bastante alejada de Jerusalén, que era donde el Señor empezó su ministerio. Y bueno, él se quiso, de alguna manera, ya era muy popular el ministerio de Jesús en estos días, y lo conocían por todas partes. Entonces él se aleja de allí con sus discípulos de Jerusalén, iba en su ministerio, y llegó a la región de Tiro y de Sidón. Y vemos en el versículo 22 que dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Vemos que lo primero que nos dice acá es que esta mujer salió. ¿Y qué pasa? Que esta mujer tenía una fe viva. De pronto ella no pertenecía al pueblo de Israel, pero de pronto había escuchado de todo lo que el Señor hacía. De pronto, no sé, de pronto ella pudo haber estado escuchando ella misma, o venía la fama del Señor y ella escuchó. ¿Y cómo se refiere ella al Señor? Ella, primero que todo, vemos que tenía una circunstancia en su casa. Y ella no se quedó en la casa esperando a ver qué pasaba, esperando que le llegara de pronto alguna solución, sino que ella salió de su casa. Ella tuvo que salir de su casa a buscar a que ella se enteró, a pesar de que el Señor de pronto no quería que nadie estuviera detrás de él. Ella se enteró que el Señor iba a pasar por esa región y salió en busca del Señor. Así nosotros, cuando tenemos una circunstancia fuerte en nuestra familia, porque siempre vamos a atravesar circunstancias difíciles de una u otra manera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Salir de esa comodidad de nuestra casa. Tenemos que salir. Lo primero que debemos hacer es salir como de ese adormecimiento espiritual que a veces nos acompaña, que a veces estamos desanimadas, a veces nos llenamos de motivos y no queremos orar y no queremos venir a la iglesia. Ay, otra vez con lo mismo, ay, otra vez. Entonces nos llenamos de motivos y decimos: no, mejor yo me quedo acá, eso no va a pasar nada, eso siempre es lo mismo. Entonces tenemos que salir de ahí. Lo primero que es un llamado es a salir de eso, de ese conformismo, de esa conformidad, de ver la situación que nos está quejando y decir: no, pues de pronto algún día cambia, pero no, eso. Entonces tiene que haber un movimiento, tiene que haber una muestra de que realmente queremos que esa situación cambie. Y si queremos que una situación cambie, no podemos seguir haciendo lo mismo. Alguna vez dijeron que el significado de locura era hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y a veces hay ciclos en nuestra vida que siempre repetimos y siempre hacemos lo mismo, pero queremos
el resultado cambie. Que cambie, pero hacemos lo mismo. Entonces también tenemos que pensar que debemos, que algo está pasando, porque si el resultado no cambia es porque estamos en un círculo, no hemos salido de ahí. Y esta mujer fue en busca del Señor. Y lo primero que le dice es, clamaba diciéndole, Señor. Y por eso nuestro primer punto es, ella sabe en quién confía. Ella dijo, Señor. Cuando, en esta época, en la actualidad, se le dice Señor a todos. El Señor de la esquina, el Señor de al lado, el Señor del gas, el Señor de... Pero en esta época no. El hecho de que ella dijo Señor era reconocerlo como su Señor. Y muchas veces nosotros usamos muy comúnmente, sí, mi Señor, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, el Señor va delante de mí. Pero decimos que el Señor va delante de mí para que solucione nuestra circunstancia. Entonces decimos, el Señor va delante de mí. Pero cuando vamos a orar, eso que estamos haciendo muestra que el Señor va delante de nosotros. Cuando estamos en nuestra vida diaria, con lo que hacemos estamos mostrando que el que va delante de nosotros es el Señor. Debemos reflexionar en eso, porque muchas veces sí, decimos y hablamos muy bonito, como nos lo decía Liliana hace 8 días, que nosotros hablamos, y también el Señor nos lo dice, que esta generación de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es un llamado a entender que decirle Señor a nuestro Dios va más allá de palabras, que esa declaración debe ser desde nuestro corazón y que nuestra vida lo muestre, que Él es el Señor de nuestra vida. Entonces ella le dice Señor, ella lo reconoce como su Señor. Y vemos, nos vamos para nuestro segundo punto que dice, una fe viva no se desanima porque reconoce su necesidad. Como les decía antes, ella tenía una gran necesidad en su casa. Tenía una necesidad muy grande y ella reconocía que el Señor era el único que le podía ayudar, el único. De pronto ella ya había agotado muchas circunstancias, como lo decíamos ahora, ella venía de un contexto que no eran creyentes, pero esta mujer sí había creído, esta mujer sí lo reconocía y ella estaba reconociendo su gran necesidad porque le dijo, Hijo de David. También cuando ella hizo esta declaración de Hijo de David, ella que estaba reconociendo que ella era el Hijo de Dios, el Hijo de David que estaban anunciando desde hacía mucho antes que de David iba a venir el Rey de Reyes. Entonces ella estaba reconociendo que que el Señor Jesús era el Mesías. Cuando le dijo Señor, Hijo de David, esta mujer que no era del pueblo de Israel, estaba siendo más creyente que el pueblo de Israel que no reconoció al Señor. Por eso la palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, estamos viendo más credibilidad en esta mujer que no estaba en el pueblo de Israel, que era de un pueblo pagano, que el mismo pueblo de Israel. Vemos que casi nadie le decían rabí. Rabí quería decir maestro, pero no le decían hijo de David. Como en 2 o 3 partes solamente dicen que el ciego Bartimeo gritaba hijo de David, pero los judíos no le decían hijo de David, le decían rabí. Entonces esta mujer está mostrando que ella tiene una fe, que ella verdaderamente cree y por eso lo está buscando y por eso está diciéndole y llamándole. Y ella tiene esa gran necesidad y le dice,
ten misericordia de mí. Ella que estaba diciendo, ella estaba reconociendo que solamente Dios podía tener misericordia, podía compadecerse de su situación, podía solucionar esta situación tan fuerte que ella estaba teniendo. Entonces ella clamaba y daba gritos. No le daba pena. Muchas veces nosotras nos da pena y nos dicen, ¿y cómo están? Y uno dice, bien. Ese clamor primeramente debe ser delante de Dios. También lo hemos aprendido, delante de Dios. Pero es que a veces nosotras tenemos una actitud como, por eso el Señor en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, clama. Él no dice, dímelo a mí, no. Porque decir es decir, bueno, Señor, pero ese debe ser un clamor, una insistencia. Y esta mujer tiene esa actitud, ella clama. Ella le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ella reconoce que lo necesita, ella reconoce que solamente Él puede tener misericordia de ella. Y vamos a nuestro tercer punto que dice, una fe viva no se desanima, sino intercede. Esto está en los primeros 2 versículos de nuestra porción bíblica, que primero que todo ella lo reconoce, segundo, reconoce su necesidad y entonces ella viene y dice, ten misericordia de mí, pero resulta que el problema no era de ella misma. Como vemos lo estuvimos estudiando también, la mujer del flujo de sangre. Ella fue en busca de Jesús porque tenía una necesidad, ella. Pero esta necesidad de esta mujer que dice, ten misericordia de mí, no es una necesidad de ella, es una necesidad de su hija. Entonces, ¿qué vemos acá? Que a veces nosotros somos como, si nos pasan las cosas a nosotros mismos, como que uno dice, bueno, yo me aguanto esto, bueno, eso yo me lo tengo merecido, o no sé, a veces tenemos, lo digo en primera persona, porque el Señor a través de mi vida, cuando yo estaba alejada de Dios y no había llegado verdaderamente a sus pies, de pronto había mucho orgullo, mucha altivez y a veces uno tiene su corazón endurecido. Entonces el Señor permite y toca a lo que uno más le toca en la vida, que son sus hijos. Entonces ella decía, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer reconocía que lo que le pasara a su hija era peor que si le pasara a ella. Yo creo que las que somos mamás entendemos esto, porque uno se aguanta las cosas, uno se aguanta muchas situaciones, pero a veces nos endurecemos o no sé, hay muchas formas de enfrentar una situación, pero cuando el Señor ve esa de pronto coraza que tenemos, o de pronto decimos, no, yo he pasado por tanto que no importa lo que pase conmigo, pero cuando ya es un hijo que me duele tanto, un hijo que yo sufro, uno dice, a mí me duele más lo que le hacen a mis hijos que lo que me hacen a mí. Y yo agradezco más lo que hacen por un hijo mío que por lo que hacen conmigo. Eso es como un lema de nosotras las mamás. Muchas veces, ¿qué pasa? Que alguien hace algo por un hijo y yo estoy más agradecida que si lo hicieran conmigo. Y veo así esa persona me mire mal, pero yo digo, no importa, pero mire tan linda que es, o tan lindo que es con mi hijito, cómo me lo consiente, cómo me lo atiende, con tal de que se porten bien con mi hijo, yo soy agradecida, porque ese es el sentimiento de nosotras como madres.
y ella estaba pidiendo misericordia porque estaba tan afectada con la situación de su hija. Y vemos que no era una situación física, porque sí, hay muchas enfermedades de muchos tipos, pero no era un dolor de cabeza, no era un dolor en el cuerpo, era algo espiritual que estaba pasando con esta hija. Y ella reconocía y decía: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vemos que en la palabra de Dios también nos hablan de cuando el Señor Jesucristo le llevan a un muchacho que está endemoniado. ¿Y qué pasa? Que este demonio tiraba al muchacho contra el piso o contra la pared. Entonces, eso es lo que hace un demonio en la vida de una persona que quiere acabar con ese ser, con esa persona. Entonces ella confiesa y dice: mi hija es gravemente, no solamente que tiene un demonio o que la está atormentando, sino que es gravemente. O sea, la situación era muy dura, muy fuerte. Y entonces ella viene delante del Señor porque ella cree y confía en Él, que solamente Él le puede dar esa solución. ¿Y qué pasa? Que vemos en este relato de la palabra de Dios, que vemos a un Jesús desconocido para nosotras, que dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces uno dice, cuando uno analiza esto, dice: pero el Señor que está lleno de misericordia, el Señor que dice: venid a mí todos los que estén encargados y cansados, que yo os haré descansar, no le respondió palabra. Pero es que el Señor sabe lo que cada uno necesita, y el Señor sabe en qué momento es que va a responder. Y Él no le respondió, simplemente la ignoró. Si nosotros nos ponemos en ese contexto, vemos que es una actitud fuerte la que toma el Señor Jesús. Toma una actitud fuerte porque sabemos que Dios es amor, que Dios vino a salvarnos, que Dios vino a dar su vida por nosotros, y que haya una mujer ahí que le esté gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él de pronto y no le respondió. Entonces nos imaginamos como que no sé, si fuéramos una de nosotras, ¿qué hubiéramos hecho? Si muchas veces uno pasa a alguien y uno lo llama fulanito, y uno cree que le escuchó y la persona no voltea a mirar y dice: pero, o lo saluda. De pronto la persona está mirando por allá a la lejanía y yo creo que me está mirando a mí, le digo: adiós, y la persona sigue derecho y yo: ay, oiga, pero, ¿cierto? No, pensamos: oiga, pero me ignoró. Si yo le estoy diciendo, le estoy hablando, o le preguntamos algo a alguien: fulanita, ¿verdad que usted hizo tal cosa? Y esa persona ni nos responde. ¿Qué actitud tomaríamos nosotras? Uno aquí lo lee de corrido y dice: bueno, sí. Pero si nos ponemos a analizar la situación y que el Señor no le respondió, entonces vemos que ¿qué pasó ahí con el Señor? Y vemos que hasta sus discípulos se aterraron, porque le dicen: entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: ay, por favor, ayúdala, Señor, ¿cierto? No, ¿cierto que no? ¿Qué fue lo que le dijeron? Despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces, ahí podemos ver dos cosas. Si lo tomamos desde el punto de vista de que ellos, si en algún momento pudieron tener alguna misericordia por ella, de pronto dirían: no, pero esa mujer está que grita y nos está incomodando, y el maestro no le ha puesto cuidado. Entonces como que lo llamaron y le dijeron: despídela, o sea, como que defínale algo, porque no, que se la aguanta ahí. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado así? ¿Cuántas veces nos incomodamos con nuestros hermanos? A veces generalmente somos repetitivas, generalmente.
De pronto yo repito mucho que oremos por el planeta, que no contaminemos, que la basura, que separemos. Entonces, ay, otra vez Alcira se cuento la basura. Uy. Entonces, de alguna manera, cada uno tiene como unos hábitos que fastidian. O de pronto hay una persona muy querida y ella tiene algún descuadre y ella siempre dice lo mismo, entonces como que se acuerda de la mamá y se acuerda y entonces uno como que ay pobrecita, pero por dentro ay otra vez con ego. Entonces, sí, uno se cansa, nos falta tanto amor y tanta misericordia. Entonces ellos le rogaron, como que le dijeron, pero Señor o Maestro o Señor Jesús, despídela, o sea, haga algo porque es que ya la verdad nos tiene con la cabeza así, que eran nuestras amistades o lo que sea, no sé. Entonces, pues, despídela, pues, da voces tras nosotros. Esto es que nosotros vemos que cuando o muchas veces nosotras, con todo el respeto, estamos muy cerca de los pastores y de pronto vemos que el pastor ya le dio consejería a determinada familia o a determinada persona y que esa persona en vez de mejorar empeora y los ve otra vez con la consejería y uno, oiga, pero otra vez aguantándole a fulanito y yo fuera el pastor ya lo hubiera mandado. ¿Por qué? Porque así somos y entonces ellos vemos que nosotros como discípulos del Señor nos hace falta todo, nos hace falta mucho de ponernos en los zapatos de los demás, mucho de que cuando es nuestra necesidad, ahí sí queremos que todo el mundo nos tenga paciencia. Ay, pero mire, entiéndame, mire que es que yo no he podido mejorar esta área de mi vida, por favor, mire, yo le pido que me perdone y vuelvo con lo mismo. Pero si vemos que perdonan y perdonan a otra persona, oiga, pero otra vez usted no, es que la persona no quiere cambiar, es que la persona es terrible. Entonces, es ponernos en ese contexto de que es un llamado, que estos discípulos no eran mejores que nosotros, nosotros no somos mejores que esos discípulos, a veces somos peores. ¿Sí? No, como lo veníamos diciendo, queremos que Dios primeramente sea sensible a mi necesidad y que los demás sean sensibles a mi necesidad, pero yo no soy sensible para la necesidad de los demás, pero sí soy sensible para ver la falla de los demás. Eso sí, tengo el botón ahí rojo, uy sí, otra vez es lo mismo, pero yo no tengo ese botón prendido para decir, uy, yo otra vez es lo mismo. Entonces eso es fuerte y eso es lo que tenemos que ver, que tenemos que tantas áreas en nuestra vida que el Señor está puliendo, que el Señor nos trae esta palabra para que meditemos y entendamos que esa sensibilidad, primero de ver que esta mujer es una mujer que clama, que pide. Imagínense que ella estaba ahí cerca y ella estaba viendo de pronto que los discípulos se le acercaron y de pronto ella alcanzó a oír que dijo, despídela. Para completar, si yo veo a una persona que vengo a pedirle algo, que le estoy hablando, primero no me contesta y luego vienen los cercanos, los ayudantes y le dicen, ay, despídela. Entonces ahí sí, cualquiera de nosotras que hubiera hecho, no, tampoco tan fuerte, no, me voy, ¿cierto? Y digo, no, mejor yo dejo así, pero no, esta mujer, vamos a seguir viendo la actitud de esta mujer. También es un llamado y cuando vemos primero que esta mujer dice que tengan misericordia de mí porque mi hija, vemos que ella ama tanto a su hija como cualquiera, es un amor natural, el amor por nuestros hijos, por nuestra familia, no hay que esforzarnos para hacer eso, es algo que viene ahí con nosotros, que es un amor natural, pero el llamado de Dios es que no seamos como estos discípulos que se fastidien de los demás, porque vemos dos cosas acá en
en estos dos versículos, que vemos como la insensibilidad de los discípulos y la sensibilidad de la mujer. La insensibilidad de los discípulos porque no era su familia, porque no era su caso. Y la sensibilidad de la mujer porque es mi hija, porque eso me afecta, porque me duele más lo que le pase a ella que lo que me pase a mí. Entonces vemos estas dos caras de la moneda. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Nosotros en la palabra de Dios dice en Gálatas 6:2, es un llamado a estar intercediendo porque dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé ese amor que solamente Él puede dar para poder compadecernos con la situación de mi hermano, no solamente con mi círculo natural, mi familia, sino con lo que esté pasando con mis hermanos y aún con los que no son de la iglesia, con el vecino. Quiero contarles algo dos cositas. Resulta que a través de este estudio de esta porción bíblica, hay una familia en el primer piso y ellos pues parece que de vez en cuando van a la iglesia, porque yo en algún momento les he hablado, pero a veces uno escucha muchas cosas. La señora tiene una hija y a veces la regaña terriblemente, pues sabemos que todos regañamos a nuestros hijos y que el que lo vive es el que sabe, ¿no? Entonces, pero a veces yo he querido como ir y decirle, no sé, pero no dice, ay Dios mío, ¿qué tal que me saque? ¿Qué tal? O sea, no se llena de tantos temores. A veces he hablado con ella de la palabra de Dios, pero cuando estos discípulos dijeron, despídela, entonces el otro día preciso yo estaba estudiando y yo escuchaba a la señora y yo decía, ay, yo como que me acordaba de ellos y decía, porque también es como que Dios me está diciendo, pero vaya, háblele, pero dígale. Entonces, a veces nosotros vemos que hay personas que tienen una necesidad fuerte del Señor, pero como que no tomamos la decisión, no tomamos de ir a ayudarle o mirar o hablarle al menos. Entonces, Dios a través de esta palabra como que me ha dicho, no sé, como haga algo, háblele, dígale. Por lo pronto estoy orando y les pido oración por mis vecinos, no sé bien el nombre de ellos, pero sí necesitan mucho del Señor. Y oiga, y yo diciendo que de verdad lo que yo estoy pasando es, claro que es respetable y todos pasamos por momentos diferentes y con todo el respeto, pero yo vi a ese señor y lo que yo recibí fue, vea, ese señor que tiene estómago así, que parece, él dijo que sufría de un riñón y que yo no sé qué, que parece que lo van a operar, no sé, pero con todo y eso, y vieran que él no hablaba así llorando, eso hablaba duro y de todo, y decía, yo necesito ayuda porque necesito para mis medicamentos, y no sé qué, se encaramó de todo y tenía ánimo. Y a veces nosotras nos dejamos caer. Primero tenemos al Señor y segundo, todo nos afecta, todo nos desanima, todo como que, entonces yo hasta le hacía así a mi hijo y yo, porque eso como que lo choca a uno, le dice, hay realidades tan fuertes y la gente lo aguanta y la gente aprende a vivir con eso y a veces uno por cualquier cosita se cae. Entonces el Señor a uno le habla todo el tiempo. Y también esta mujer nos da ese ejemplo de interceder, porque ella está intercediendo es por su hija. Y hay un versículo muy bonito que es de mucho ánimo para nosotros estar intercediendo por nuestros hermanos, por los vecinos, por todo el mundo, que dice, está en Job 42:10. Job 42:10, que dice la palabra de Dios. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. El Señor recompensa
cuando no nos centramos solamente en mi dolor, en mi situación, en mi, sino que vemos y pedimos de corazón por los demás, el Señor recompensa. Y es una palabra muy bonita, un ánimo, y no tanto por la recompensa, sino porque eso es nuestro deber como hijos de Dios, pedir por los demás, interceder por nuestros hermanos, hasta por nuestros hijos. A veces llegamos a un momento de tanta indiferencia que ya como que uno ya no se conmueve ni por lo que le pase a los de la misma casa. Uno, coge como que se fastidia de todo y entonces uno como que… Entonces cuando nos sentimos así, es cuando peor estamos. Eso no está. Cuando ya nada me conmueve, cuando no, bueno, eso fue que otra vez le dio la crisis, eso fue que como que todo es tan normal y ya uno como que no clama, no pide, no se resigna y se queda ahí quieto. Entonces, uy, Señor, yo ya la verdad estoy insensible. Entonces ahí debemos clamar para que el Señor nos dé esa sensibilidad que solamente Él puede dar. Y entonces esta mujer está intercediendo por su hija, está clamando porque su hija está muy mal. Vemos en nuestro cuarto punto, dice que una fe viva no se desanima y ruega. Vemos en los versículos 24 y 25 la respuesta de nuestro Señor Jesús, que Él dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imaginémonos esto. Ya el Señor guardó silencio, ya esta mujer vio que los discípulos le dijeron, despídela. Y para completar, cuando Él se voltea le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de la casa de Israel. No, ahí sí quedamos, mejor dicho, por hijo. Pero eso sería lo que haríamos nosotros, pero ella no. Vemos el ejemplo tan grande de esta mujer. Entonces ella vino, después de todo esto, después de que el Señor no le respondió, después de que vio que la querían echar, y después de eso, ¿cuál fue la actitud de ella? Ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. De verdad que uno puede ver ahí cuando uno tiene necesidad, cuando usted sabe que solamente, primeramente debemos pensar que es nuestro Dios, que si Él no nos soluciona, nadie lo va a hacer. Pero ¿saben qué me trajo a memoria esto? Me trajo a memoria cuando yo he llegado tarde a una cita. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que no tengo ningún derecho a reclamar. Pues ¿cómo voy a reclamar si yo llegué tarde? ¿Cómo voy a decirle, oiga, pero atiéndame, mire, yo ya pagué mi bono, es el… No, yo no tengo ni con qué cara le voy a reclamar. Yo tengo que esperar que el doctor salga y yo, ay, doctor, buenas tardes, mire que por favor, mire. Entonces tengo que venir humillada y rogarle. Y si él me dice no, bueno, doctor, muchas gracias. O en cualquier otra situación. Por eso a veces Dios permite que uno en algunas áreas puede ser muy eficaz, muy eficiente, pero en otras áreas soy un desastre. Porque si no fuera por ese desastre, ¿dónde estaría mi autoestima, no? Puedes tocarme, sí. La humildad. Pero el Señor siempre a todos y cada uno de nosotros, como el apóstol Pablo, he venido 3 veces delante de ti. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque él estaba tan lleno del Espíritu Santo que cuando pasaba, el Señor lo permitió, porque era Dios a través de él, con su sombra sanaba, le ponían los enfermos para que él pasara y con la sombra sanaba. Entonces él se pudo enaltecer en algún momento. Y muchas veces cuando somos tan buenas en todas las áreas, podemos tender a enaltecernos.
a subirnos allá. Entonces en algún momento Dios permite situaciones para que nos humillemos y reconozcamos que yo no merezco nada, no merezco nada. Entonces cuando yo vi esto, yo la verdad sí, el Señor me llevó allá, de que si yo voy a rogar algo y reconocer yo no lo merezco. Yo lo que necesito es un favor, porque yo con qué cara voy a exigir. Yo no lo merezco, yo necesito ese favor. Entonces ella escuchó la respuesta del Señor y ella dijo, Señor, socórreme. Y entonces ella entendió que ahí sí estaba perdida cuando él dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella ya estaba por fuera de esa gracia y por eso se arrodilló. Se arrodilló primero porque delante de quién es que nosotros nos arrodillamos. Delante de Dios. Es el único delante del que nos arrodillamos y muchas veces no lo queremos hacer. Si de pronto el pastor en algún mensaje o algo dice, hermanos, los que quieran, los que pueden arrodillarse. Uno como que mira al lado, como que, ay, qué tal que se me dañe el pantalón, ay, qué tal que ese piso esté frío, ay, qué tal que... Entonces, no, yo me arrodillo en la casa, pero hermanos, postrarnos delante del Señor es un privilegio. Y sabemos que es delante del único que tenemos que arrodillarnos, es de Dios. Y esta mujer se arrodilla y dice, Señor, socórreme. No le digo, ay, pero mire, ¿cómo se le ocurre si yo he venido, si tanto tiempo que llevo detrás y mire que usted no me ha puesto cuidado, pero es cierto, no sé, tantas cosas que pudo decirle. Pero ella reconoció y le dijo, Señor, socórreme, ayúdame, te necesito. Qué actitud tan bonita, tan humilde. Tenemos que hacerlo y reconocerlo, que nosotras a veces somos irreverentes, no solamente en la forma de comportarnos en la iglesia, sino en nuestra forma de vivir, somos irreverentes y es una actitud que debemos corregir. Ella se postró ante él y le dijo, Señor, socórreme. Ella estaba mostrando ahí esa actitud de esa confianza, ¿cierto? A veces cuando nosotros conocemos bien a alguien, sabemos como, o pensamos que lo conocemos o la conocemos, entonces uno dice, uy, no, yo sé que fulanita me puede ayudar hasta aquí, pero hasta allá. Pero ella sí confiaba y tenía esa fe y yo creo que ella decía, no, yo sé que de pronto, no sé él por qué está tomando esta actitud, pero él no es así, pero él me va a responder, pero si yo le ruego, yo sé que él me va a dar lo que yo necesito. Entonces no es esa actitud de orgullo que uno dice, bueno, pues dejemos así, eso no, eso ya ni para qué, sino que a veces nosotras somos orgullosas en el sentido de que no, si yo ya le pedí al Señor y yo ya no le pido más. Eso es orgullo. Eso es como si esta mujer le hubiera dicho, no, Señor, mire, yo ya le dije, yo ya le volví a clamar y todo, y ya no, pues listo, yo entiendo que ya no. En el fondo de nosotros es orgullo. Es que bueno, yo eso es así, yo ya entendí que eso es así, no. No, porque el Señor en la parte de la Biblia, cuando hay esta mujer con el juez injusto, el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Como esta viuda perseveró y perseveró hasta que el juez injusto le dio lo que ella necesitaba. ¿Y cuál es la conclusión? Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Hallará fe. ¿Será que nosotros confiamos tanto en Él que decimos, no, Señor, yo sé que tú eres tan misericordioso, Señor, yo sé que sí, y seguimos clamando y no nos llenamos de orgullo, o Él en su amor nos hará entender, pero de otra manera, que no lo digamos porque a veces suena, y lo hemos dicho, no, yo ya no oro por eso, yo ya entendí que no, que nada. Entonces, es que no debemos ser orgullosos y humillarnos delante de Él todos los días, humillarnos y clamarle, no desistir. En Job 13:15, este versículo es hermosísimo.
y nos ayuda en esta situación. Dice la palabra de Dios, he aquí, lo que dice Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esa debe ser nuestra fe y nuestra confianza. Señor, yo te amo y yo sé que tú me amas y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Yo confío en ti. Y ayúdame a no estar hablando lo que no tengo que estar hablando, ayúdame a no ser orgullosa. Bueno, tantas cosas que pasan en nuestra vida. De confiar en Dios y confiar que debemos esperar en Él. Vemos en nuestro quinto punto que dice, una fe viva no se desanima, sino acepta su condición y se humilla. Ya esta mujer nos da cátedra en cuanto a su humildad. Y en este punto sí, de verdad, cuando el Señor le dice, ella se postra, le dice, Señor, socórreme. Ella está a los pies del Señor Jesús y Él le responde, le dice, respondiendo Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahí sí es que de verdad, con esto el Señor nos muestra que en nosotros no debe haber ningún orgullo, ninguna prepotencia, ningún orgullo de creernos que merecemos algo. Él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque como lo vimos al principio, Él vino solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel a los gentiles les decía que eran perros. ¿Y por qué les decía que eran perros? Porque ellos, el pueblo de Israel era muy cuidadoso, pues aparentemente porque lo hemos estudiado a través de la Biblia, que ellos eran religiosos, pero también eran idólatras y etcétera, muchas cosas, muchos pecados. Y ellos se cuidaban y obedecían en cuanto a que no comer determinada carne, a las cosas que eran inmundas. Ellos, en cambio, los pueblos gentiles, ellos comían de todo. Ellos comían de todo, entonces por eso les decían perros, porque ellos no tenían en cuenta los alimentos puros y los alimentos inmundos. Y segundo, aquí el Señor no la está desmeritando, simplemente era como decir que él no le dijo a un perro como perro callejero, como puede sonar feo, pero muchas veces uno a los perros de la calle que no tienen daño en nada, uno como dice, uy, es de chandoso, ¿cierto? Es una palabra que no es bonita, pero así se le dice a un perro de la calle, que es despreciable, pero él no le llama de esa manera, no le llama como en el idioma original, no se refiere como que a un perro de la calle, a un perro furioso, sino a un perrillo, o sea, como a una mascota. O sea, sí ese perro estaba en la casa, pero era mascota, era un perrito, un perrillo. Entonces, él dice, le está diciendo a esta mujer que ese pan, que ese alimento espiritual no era para esos perrillos, sino para los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno sirve a la mesa y si uno tiene una mascotica, pues ¿qué pasa? Que de alguna manera a veces a uno se le cae un pedacito de carne o un pedacito de pan o algo y el perrito está ahí debajo batiendo la cola pendiente. Cuando nosotros hemos ido, por ejemplo, a un asadero de pollos y vamos de paseo o algo que no son como muy que es todo cerrado, sino en campo abierto, entonces uno está comiendo y ahí en el restaurante o algo siempre hay como 2 o 3 perritos pendientes de lo que se cae. Entonces él dijo, y echarlo a los perrillos. Y esta mujer, Dios, yo digo que es el Señor que le da como esa sabiduría y esa humildad y ese reconocimiento, que miren lo que ella dijo, sí, Señor.
Ella reconoce que sí, que ella no es del pueblo, que ese pan no es para ella. Ella no le dice, ay, pero no le refuta de ninguna manera. Le dice, sí, Señor, ella lo acepta. Pero aún los perrillos comen de las migajas. Vemos que cuando uno, por ejemplo, parte un pan, y ojalá que sea francés, ¿qué pasa? Que usted lo parte y salen las boronas. ¿Y esas boronas a dónde caen? Caen en la mesa o en el piso. En el piso, cuando yo tengo esa hambre, esa necesidad de alimento, no me importa caerme, tirarme al piso porque yo necesito ese alimento porque si no me muero. Y ella reconoce eso y dice, no me importa que me toque arrastrarme y recoger esa migaja, pero yo la necesito. Entonces, es esa actitud de humildad, esa actitud de reconocer que no merecemos nada y ese ejemplo tan grande que nos da esta mujer de verdad de humildad extrema, porque por muy pocas cosas, por mucho menos que esto, hay mucha gente que se ha salido de los caminos del Señor. No, yo no vuelvo porque es que a mí no me llaman. Yo no vuelvo porque no están pendientes de mí. Yo no vuelvo porque el otro día, como les dije, saludé y no me contestaron. Yo no vuelvo porque fulanita me mira mal. Nos llenamos de esa hipersensibilidad y de razones y hay gente que de verdad añora y no lo puede hacer. Por ejemplo, el caso de China, de países que no aceptan el cristianismo y que es pena de muerte. Entonces, estas personas no se pueden reunir, no pueden leer la Biblia libremente, ni mucho menos, y ellos valoran cualquier Biblia chiquitica, yo creo que hasta la leen con una lupa, no sé, con tal de leer palabra de Dios, y nosotros que lo tenemos todo, nos da lo mismo si lo hacemos, si no lo hacemos, si por cualquier motivo no podemos venir a la iglesia, pues no venimos, no nos inquieta. Pero esto que está haciendo esta mujer acá es como que Dios permitió toda esta situación para que siempre alrededor del Señor estaban los discípulos y también estaban los fariseos, muchas veces pendientes en qué se equivocaba para caerle encima con la ley o lo que fuera. Y él estaba pues alejado de Jerusalén, pero yo me imagino que de pronto no faltaba el espía, el que estuviera ahí pendiente de qué era lo que hacía. Y entonces es como que el Señor les muestra ese privilegio tan grande que tiene el pueblo de Israel y que ahora tenemos nosotros como sus hijos adoptados, que a veces menospreciamos ese alimento que Dios nos da. Que muchas veces hay personas en otros países que anhelan poder reunirse libremente, que anhelan alabar al Señor y no lo pueden hacer. O sea, no lo hacen en público. Esto es para que valoremos ese privilegio tan grande que nosotros tenemos, que el Señor nos da su alimento espiritual, que podemos dirigirnos a Él en oración, que estamos vivos y mientras estemos vivos podemos venir delante de Él, humillarnos y Él nos escucha y Él tiene misericordia. Entonces, valoremos eso, hermanas, no demos por hecho que ya todo pues está, no, tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que crecer y de verdad que tenemos que seguir clamándole al Señor siempre, dependiendo de Él, clamando por todo, por el clima, clamando por nuestros hermanos, clamando por nuestra familia, clamando, insistiendo, persistiendo delante de Él, sin ningún orgullo, sin ningún reclamo, sino con humildad, clamando misericordia.
Y bueno, por último vemos el quinto punto que dice, el sexto punto que dice, una fe viva no se desanima, sino obtiene la bendición. Entonces, vemos que el Señor recompensa la humildad y la fe de esta mujer que no se dejó llevar por las circunstancias, sino que insistió, como dicen por ahí, insista, persista y no desista. Entonces, insista, persista y no desista. Clamemos delante del Señor con la convicción y la seguridad que Él es misericordioso, que Él nos da lo que necesitemos, que Él sabe nuestra necesidad, que Él se duele. El Señor decía todo esto, pero como Él es omnisciente, Él sabía, pero yo creo que en su corazón, en el fondo de su corazón, de pronto había dolor porque Él sabía lo que ella necesitaba, pero también sabía que ella tenía que persistir y sobre todo era una lección para sus discípulos. Todo esto era una lección para sus discípulos y para quiénes más. Para nosotros que ahora lo estamos leyendo, es una lección. Y vemos que en nuestro sexto punto dice, no se desanima y obtiene la bendición. Entonces, cuando el Señor vio la respuesta de esta mujer, la humillación, la humildad, la necesidad, Él le dice en el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Imagínese que el Señor Jesucristo le diga a uno eso. ¿Cómo quedaríamos? Uy, Señor, tan lindo que nuestro Dios Todopoderoso nos diga, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En ese momento, fue sana su hija, porque Él recompensa esa actitud, Él recompensa esa oración, Él recompensa esa confianza. La fe ante todo es confianza. Por eso al principio leímos que sabemos que Él es galardonador de los que le buscan. Debemos buscarlo con esa confianza que Él nos va a responder y Él nos va a dar eso que tanto anhelamos en el momento justo, en el momento preciso. Y si verdaderamente eso va a beneficiar nuestra vida, Él nos lo va a dar. Entonces, desde aquel momento su hija fue sana. Y también vemos que el Señor estaba mostrándole a sus discípulos. De alguna manera fue una lección tan grande porque los discípulos que compartían con Él, que veían todos los milagros que él estaba haciendo, que hacía, y a veces les preguntaban, ¿y quién dice en vosotros que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero por revelación del Espíritu Santo. Entonces, estos hombres que estaban conviviendo con Él, mire lo que Dios les decía. En Mateo 8:26, en el versículo 8:26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A sus discípulos Él los reconvenía, porque a pesar de todo lo que compartían, les decía, hombres de poca fe, todavía veían y no creían. Y esta mujer que escuchó y que el Señor probó su fe de alguna manera y no le respondió en el mismo momento, sino que le decía, yo no vine sino a las ovejas perdidas del pueblo. No le contestó. Después le dijo que Dios no le daba el pan de los hijos sino a los perrillos, y ella fue perseverante y dijo, sí, Señor. ¿Cuánto nos cuesta decir y aceptar y decir sí, Señor? No, siempre estamos poniendo un pero. Ay, sí, Señor, pero lo que pasa, pero siempre nos justificamos, no. Sí, Señor, yo amo tu palabra, pero es que esa partecita a mí como que no. Entonces siempre ponemos como esa condición, ese pero. Pero esta mujer dijo, sí, Señor.
Entonces, cuando el Señor en su palabra nos dice, ama a tus enemigos, y uno, pero, sí, sí, Señor, sí, Señor. Entonces, es hermoso eso. Esa aceptación de que ella dijo, sí, Señor. Y el Señor la bendijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, bendecirnos. Y cuando Él no nos responde de primeras, es porque sabe lo que necesitamos. Sabe que tiene que romper ese orgullo. Y como yo les decía al principio, el Señor tuvo que tratar conmigo a través de mis hijos. A través de mis hijos. Él permitió cosas fuertes en mi vida, pero yo ahí seguía. Pero yo veía el dolor de mis muchachos y dije, ahí sí que de verdad uno se arrodilla, se tira al piso, mejor dicho, lo que sea. Porque cuando no respondemos a las buenas, ¿y por qué el Señor permite eso? Porque nos ama. Nos ama tanto que Él no quiere que nos perdamos, ni que se pierda nuestra familia. Entonces, hermanas, de verdad que es una gran lección, una mujer que el Señor nos ha mostrado en esta mujer cananea que no nos dice su nombre, pero con todo esto que hizo ya nos queda en nuestra mente y en nuestro corazón. Una mujer humilde, una mujer perseverante, una mujer que de verdad confiaba y creía en su Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, confiar, Señor, no desistir. Bueno, vamos a orar, hermanas, para terminar este tiempo. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, gracias por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Señor, Padre, reconocemos que no merecemos nada, Señor, que somos deudores, Padre. No tenemos con qué pagar tantos beneficios, tu salvación, todo lo que nos das, Señor. Perdónanos cuando muchas veces nos creemos merecedoras de algo que realmente no merecemos nada. Solamente tenemos que vivir agradecidas, Señor, por tu favor, porque tú nos escuchas, Padre. Muchas gracias. Ayúdanos a vivir esta fe, Señor, a vivirla como la vivió esta mujer, Señor, que no habló tanto, sino mostró, Señor, mostró su fe a través de sus actos, de su humillación, de su aceptación, de su perseverancia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, Señor. Gracias porque nos amas tanto que no nos das lo que queremos, sino lo que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras a través de esta palabra, Señor, que tú sabes, Señor, lo que necesitamos y nos lo vas a dar. Y tú no eres indiferente a nuestro dolor, Señor. Tú nos amas, Padre. Gracias, Padre amado celestial. Pido por todas y cada una de mis hermanas, para que no desistamos ninguna de nosotras de seguir clamándote a ti, Señor, de venir delante de ti, postrarnos, reconocerte, Señor, y adorarte, Señor, y clamarte, insistirte, Señor. Gracias, mi Padre amado celestial, gracias por todo. Te pido que bendigas a todas y cada una de mis hermanas, Señor. Gracias, mi Padre. Te lo pido todo en el poderoso nombre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.